Listo, muchachos, entonces ahora sí, muy buenas noches para todos. Otra vez, muchas gracias por estar aquí el día de hoy en esta primera sesión de Gramcito. Les recuerdo pues que en Gramcito vamos a revisar todo lo que serían las generalidades de bacteriología, también de antibióticos, para posteriormente saltar pues a la terapia antibiótica y la parte de la resistencia de lectura de antibiograma, y vamos a tener pues también varios talleres que esperamos que se animen pues a participar en ellos. El día de hoy pues iniciaremos con este tema de generalidades de bacterias a cargo del doctor Sebastián Hernández Botero, director de GRAM y también miembro fundador, pues que ya me imagino que muchos de ustedes lo conocen. Muchas gracias, Sebas, pues por acompañarnos el día de hoy, por iniciar este nuevo ciclo de Gramcito, y el público es todo suyo. Muy buenas noches para todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. A empezar a hablar de lo fundamental, siempre para uno poder aprender este tipo de cosas, y nosotros lo repetimos mucho en el simposio. Cuando a Santi, a Juan y a mí nos toca hacer el proceso pues, del taller de lectura interpretada, este tema tiene dos caras, o digámoslo, dos facetas, ¿sí? Una es que es duro, es difícil, es complicado, y requiere de lectura y de estudio, y muchas veces uno al inicio uno se da cuenta que no entiende mucho, y algunos precisamente dicen, oiga, eso como a veces no se entiende, qué interesante. Pero por el otro lado, que ese es el otro filo que tiene, cuando uno ya le coge el gusto y además aprende, por ejemplo, a leer, a interpretar antibiograma, y empieza ya a encontrar las enfermedades infecciosas como un paradigma donde hay una estructura más o menos, y uno empieza a jugar con esa estructura y a resolver problemas, se vuelve extremadamente fascinante. Pues si no, vea el tamaño que tiene el semillero, ¿cierto? Al mismo tiempo es una necesidad muy grande, entonces por eso la idea es arrancar primero por estos conceptos de bacteriología, que es una charla pues ya clásica de nosotros acá, y lo que buscamos en ella es dar unos fundamentos, tratando de obviar muchas veces muchos detalles moleculares, aunque también vamos a dar algunos detalles moleculares, pero también tratando siempre de hacer una conexión entre lo básico y la clínica, porque acuérdense que pues todos los presentes acá, no sé si de pronto era algún microbiólogo, el objeto de estudio de nosotros como médicos es el paciente, y en un proceso adecuado de diagnóstico puede llegar uno a un microorganismo, a un antibiograma, y a poder hacer una terapia dirigida, que ojalá siempre se pudiera hacer esto. Entonces, vamos a hablar un par de cositas de contexto general de estos microorganismos. Vamos a hablar de la pared bacteriana, que es como la estructura definitoria, y es como la estructura más ajena en la biología de los seres procariotas a nosotros, a nuestra biología, y por eso la terapia antibiótica más efectiva y la que más utilizamos va dirigida precisamente a la pared. Y bueno, ya después hablaremos de los betalactámicos, que ese es otro tema interesante, y de los otros antibióticos que atacan la pared. Y después ya tenemos que entrar al interior de la pared, donde ya hay unas estructuras un poquito más familiares a la biología, pues ustedes saben más fisiología y biología celular que yo. Y ahí entonces esos símiles nos van a permitir entender algunas cositas interesantes del funcionamiento de las bacterias, de qué las diferencia. Y siempre, digamos, lo que el leitmotiv de esto es aprender qué son esos posibles blancos que nosotros debemos tener en cuenta en los microorganismos, precisamente para poder tener en cuenta la terapia antibiótica. Entonces, en GRAM siempre hablamos de evolución y historia. Aquí vamos a obviar un poquito el tema de historia, porque pues es más un tema de fundamentación científica y clínica, pero sí tenemos que hablar un poquito de la parte filogenética, de la parte evolutiva, para poder entender algunos temas importantes que nos van a servir en todo este curso. Entonces, la vida se puede dividir en tres grandes dominios, ¿sí? Muchas veces en el colegio le habían enseñado que procariota o eucariota, no, realmente lo que conocemos como procariota se divide en dos grandes grupos, que son las arqueas y las bacterias, que serían los organismos procariotas. Y finalmente tendríamos como una especie de resumen de algunas de las mejores características de ambas en los eucariotas, ¿sí? Ahorita hay una gran discusión bien interesante sobre el origen de los eucariotas, y se ha encontrado algunas arqueas, especialmente del filum Loquiarchaeota,
que probablemente por ahí sea el proceso de eucariogénesis, ¿sí? De cómo se formó las células eucariotas, gracias a la revolución neomurana o a la pérdida de la pared y a todas esas estructuras que son imaginaciones de membranas. Es como, a primera vista, lo que hace que sea bien diferente eucariota de procariota. Procariota no tiene toda esa serie de imaginaciones que llevan a esos compartimientos y además organelos tan bien organizados en los eucariotas como si lo hay en los procariotas. Entonces, el grupo de los procariotas va a estar entonces básicamente dividido en dos grandes grupos a interés de nosotros, que son las negibacterias y las posibacterias. Y miren que por ahí ya nos vamos metiendo en el tema de la tinción de Gram. Negibacterias, origen de la Tierra, por lo menos el ser vivo que se parece más al último ancestro celular común, y de allí aparecen también algunos de los organismos que permiten la formación de los océanos, de la atmósfera, y que llevan finalmente a la población, a poblar la Tierra, y es donde aparecen precisamente entonces las posibacterias o las bacterias gram positivas. De estas entonces, de las bacterias que son capaces de vivir en la Tierra, es que derivan algunos de los grupos más importantes en microbiología, como es por ejemplo las micobacterias o actinobacterias. Eso lo vamos a mencionar ahorita. Entonces, nosotros hacemos parte de ese dominio, nosotros estamos en guerra continua con las bacterias, más sin embargo las arqueas, por su especialización en medios completamente extremófilos, explica un poco por qué no hay arqueobacterias patógenas. Sí, para nosotros, para una arqueobacteria que vive, una arquea, perdón, que vive en una chimenea hidrotermal, nosotros somos la Antártida, ¿sí? Somos un ambiente extremo, curiosamente, ¿sí? Entonces, el espectro de lo visible viene precisamente de los grandes logros que se dieron en la microbiología a finales del siglo XIX, pero que hacían eco del descubrimiento de la microscopía de luz a finales del siglo XVII, mitades finales del siglo XVII, en los trabajos pioneros de Leeuwenhoek y Hooke. La entrada al microcosmos, que también es un reflejo interesante de todo el proceso que se dio en el Renacimiento y en todo el proceso de la ilustración y el desarrollo de las ciencias formales, era el uso de algún equipo para ver más allá de lo que podían ver los ojos. En el tema de la astronomía, el telescopio; en el tema de todas las ciencias de la vida, el microscopio. Y el microscopio entonces nos permite entrar en una frontera, nos permite conocer la ultraestructura de nosotros mismos, las células animales, pero también permite conocer algunos de los elementos que son más peligrosos y que nos atacan dentro de todos los seres vivos, que son las bacterias. Hay que recordar que las bacterias, realmente el mundo es de ellas. Si nosotros cogiéramos todos los seres vivos y lo volviéramos una sola pelota y lo pesáramos, el 60% de esa biomasa es bacteria, ¿sí? Y desafortunadamente, antes del microscopio, a pesar de que eran algunos elementos ya descubiertos del contagio, por ejemplo, no había la forma de descubrir estos elementos que eran causa necesaria, más no suficiente para producir una enfermedad infecciosa, y eso se dio gracias a los procesos del descubrimiento de los criterios de Koch y del establecimiento, por ejemplo, de la fermentación de los alimentos, que permitió establecer las bacterias como causantes de putrefacción o de daño en tejidos. Eso permitió entonces que se descubrieran las bacterias, y ustedes van viendo, las bacterias están casi que en el límite inferior de lo que puede ver un microscopio de luz. Entonces, algunos de los microscopios, creo que algunos de ustedes, chicos, que han estado en cursos de microbiología, pues les ha tocado ver que para muchas veces poder apreciar bien las bacterias y la morfología, tenemos que utilizar el objetivo de 100X con aceite de inmersión, ¿sí? Y nos estaríamos acercando entonces al reino de las micras. ¿Qué tan pequeña es una bacteria? Coge 1 metro, y si usted ese metro lo divide en 1000, va a obtener milímetros. Si usted uno de esos 1 milímetro lo divide en 5 partes, van a quedar más o menos porciones de punto 25 milímetros o 250 micras. Ese es el límite de resolución del ojo, más o menos. Y cuando usted coge 1 milímetro y lo divide en 1000, vas a llegar al mundo de las micras, ¿sí? Pasamos de 1 metro, dividimos en 1000 1 milímetro, dividimos por 1000 una micra, y ahí es donde está el reino de las bacterias. La mayoría de las bacterias que producen enfermedad en el humano están en ese rango de 1 micra. Cuando son bacilos, por ejemplo, o tuberculosis, digamos, pueden ser longitudinales, pueden llegar a medir 5 o 6 micras, pero realmente están en ese nivel de 1 micra. Y comparen ustedes cómo sería con respecto al tamaño de una célula, por ejemplo, eucariota. Un eritrocito mide 7 micras,
un leucocito puede medir más o menos entre unas 20 y unas 25 micras, entonces realmente en un leucocito pueden caber cientos de bacterias, por ejemplo, en un proceso de fagocitosis, como lo veremos eventualmente en alguna revisión que hagamos de respuesta inmunitaria. Entonces ya después, para ya poder entrar al mundo de los virus, ya necesitamos otras técnicas, y por eso cuando se estaba haciendo descubrimiento activo de bacteriología, generalmente los virus todavía se contaban simplemente como elementos filtrables, y no sería sino hasta la inclusión de la microscopía electrónica que ya se pudo encontrar el mundo de los virus. Entonces, como vemos con las bacterias, estamos prácticamente descubriendo el límite inferior de lo que podíamos ver de las células a través de técnicas de microscopía, y esto obviamente abrió uno de los capítulos más interesantes de la medicina. Como les mencionaba yo al inicio, muchas de las diferencias claves de los eucariotas con respecto a los procariotas surgen del hecho de las invaginaciones y de la membrana al interior de la célula, que forman estructuras bien definidas como el núcleo, y los retículos endoplásmicos rugosos y lisos. En las bacterias tenemos también organelas, pero son mal definidos y no están compartimentalizados de forma física. En vez de núcleo vamos a tener el cromosoma. Ese cromosoma bacteriano, para la vasta mayoría de bacterias que vamos a analizar, es un solo cromosoma. Hay algunas bacterias que tienen dos cromosomas, y uno un poco más grande, pero lo que interesa de las bacterias es que por fuera de ese cromosoma pueden tener algunos elementos génicos móviles, como por ejemplo son los plásmidos, que pues prácticamente por los plásmidos es que tenemos que tocar este tema de la resistencia antibiótica, ¿sí? Que esa es otra cosa que iremos hablando a medida que vaya avanzando el curso. Y aparte, en toda la parte que llamaremos como el citoplasma bacteriano, va a estar fundamentalmente lleno de ribosomas, produciendo proteínas a través de los transcritos de ARN que salen de ese cromosoma. Ahorita vamos a ver algunas propiedades de ese cromosoma que es importante tenerlas presentes. Entonces, hay algunas estructuras análogas desde el punto de vista filogenético, homólogas, perdón, que podríamos encontrar del pasado de los eucariotas allí en las bacterias, como por ejemplo la proteína FTSZ, que es, podríamos decir, un precursor de lo que serían los microtúbulos, y explica por qué un microorganismo puede volverse un bacilo, una de estas bacterias puede volverse un bacilo o un coco, ¿sí? Entonces, tampoco es que los eucariotas sean tan lejos de los procariotas. Hay algunas fósiles moleculares que quedan allí que explican algunos comportamientos bien interesantes de las bacterias. El punto más central y más importante de la bacteria va a ser la envoltura, y esto es una de las estructuras que los define, y pues prácticamente es un tema único en la historia de la medicina, porque es un descubrimiento operativo que se hace para poder diferenciar dos etiologías posibles de la neumonía: Klebsiella pneumoniae y neumococo. Klebsiella pneumoniae es un bacilo gram negativo, neumococo es un coco gram positivo, y esta diferenciación por Hans Christian Gram, pues curiosamente le pegó también a una verdad filogenética de la división de las bacterias, y de cómo las entendemos desde el punto de vista evolutivo. Entonces, las bacterias pueden venir en diferentes formas. Lo que más vamos a ver relacionado con resistencia van a ser cocos, bacilos y cocobacilos, pero pues básicamente lo que ustedes tienen que aprenderse es patrones de identificación de cocos gram positivos, bacilos, pues cocos gram positivos, gram negativos, bacilos gram positivos y gram negativos, ¿sí? Y hay otras formas de bacterias que sirven mucho para entender algunas enfermedades endémicas, epidémicas, o especiales, como enfermedades de transmisión sexual, donde están las espiroquetas, los virus, pero en términos de aproximación a los patrones de identificación básicos en los gérmenes de mayor importancia en resistencia antibiótica, lo que tenemos que conocer es estos dos señores, los cocos y los bacilos. Entonces, como les decía yo, Hans Christian Gram desarrolló una técnica para poder diferenciar Klebsiella pneumoniae de neumococo. En ese momento todavía no tenían ese nombre, vale la pena aclararlo, pero era poder diferenciar la posible etiología de las enfermedades bacterianas, hasta ya después que Koch nos regaló los medios de cultivo y los principios de Koch para poder establecer esto. Realmente lo único que dan eran tinciones. Entonces, por eso hubo el descubrimiento de varias bacterias unos añitos antes de que Koch planteara sus principios para establecer la relación causal entre un microorganismo, una bacteria y una enfermedad. Entonces, lo interesante, yo les decía ahorita que lo chévere de la técnica de Gram es que también de alguna forma reflexiona o
o recuerda la filogenia de las bacterias. Entonces, cuando se hace todo el proceso, y eso es como la mnemotecnia que le tiene uno que ver de eso, yo sé que algunos ya han estado en grupos en cursos de microbiología, recordar que las gram positivas tienen una membrana y las gram negativas tienen dos membranas. Entonces, la mnemotecnia es muy fácil para uno saber cuál se pinta de qué color y de cuál queda de qué color, es precisamente sabiendo cuál tiene una membrana, cuáles tienen dos membranas y el orden de las tinciones. Y si uno se aprende eso, uno básicamente logra siempre discernir o lograr deducir cómo es que funciona la técnica de Gram y que no se vuelva simplemente un ejercicio de memoria. Entonces, en las bacterias gram negativas, el hecho de que tiene dos membranas explica que se queda con las dos tinciones. En las gram positivas solamente tiene una membrana y se queda con la primera tinción, que es el violeta de genciana. Y esto ocurre porque el violeta de genciana va a quedar a nivel intracelular y en la primera membrana, y después cuando se va a utilizar la fusinosafranina, que es la que le da ese color rojo a las gram negativas, finalmente eso va a quedar ahí pegado en la malla de peptidoglicano, y cuando se lava finalmente en la última parte de la tinción de gram, va a quedar finalmente la bacteria lavada con la única tinción que recibió, que es el violeta de genciana, ¿sí? Por otro lado, las gram negativas, que tienen dos membranas, van a recibir la primera tinción, y cuando se les hace la última tinción con fusinosafranina, ellas van a retener esta tinción ahí en la membrana celular externa, y por eso las gram negativas van a quedar de color rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, la persona del laboratorio la asustó a medio camino y le estaba haciendo una tinción de gram a una gram negativa y solamente quedó a mitad de camino, esa gram negativa va a quedar de color violeta, ¿cierto? Porque lo que se busca precisamente es que las gram negativas queden con los dos colores porque tienen dos membranas. Entonces hablemos un poquito de la topología de la membrana, aquí ya nos metemos con detalles un poquito moleculares. Lo primero es que las bacterias gram negativas, y ahorita hay unas discusiones súper interesantes sobre el origen de la vida, hay ya varias escuelas establecidas y hay una que ya logró pegar un golpe fuerte en términos de lograr sintetizar macromoléculas. La primera escuela es de las chimeneas hidrotermales y el origen de la vida en los océanos, y la otra es el desarrollo posiblemente de la vida en charcas casi secas y en cuyos procesos de desecación y de hidratación se produjeron unas reacciones químicas que daban razón a más compuestos. No importa dónde haya sido el origen como tal de la vida, pero la vida finalmente que ganó, y es la que podríamos decir que es el último ancestro celular común, indudablemente se desarrolló en los océanos. Y lo sabemos precisamente porque las bacterias más antiguas son las bacterias que se llaman las clorobacterias. Son bacterias gram negativas y tienen precisamente este sistema de doble membrana. Y este sistema de doble membrana, ¿por qué le funciona a las bacterias que están al interior del agua? Básicamente porque las bacterias que están al interior del agua están sometidas completamente al medio externo. Entonces necesitan ser extremadamente selectivas para saber qué van a permitir pasar y qué no permiten pasar. Porque cuando usted es una bacteria gram negativa y por alguna razón no tiene flagelos y se mueve, usted está a merced de lo que se difunda en el agua del mar. Entonces, si a usted se le va a pegar una sustancia tóxica y no tiene usted cómo evitarlo, eso se va a difundir alrededor suyo y finalmente lo va a atacar. Entonces, la evolución, de forma bastante interesante, dotó a las gram negativas, y son los únicos organismos que hasta donde yo tengo entendido tienen este diseño, de tener dos membranas distintas para poder responder a dos retos completamente diferentes. Entonces tenemos la membrana celular interna, que funciona igualito a la de nosotros, a la de las levaduras, a la de los parásitos, ¿sí? Es una membrana, es una bicapa lipídica, que es además hidrofóbica, y que solamente va a permitir el paso selectivo de algunos solutos gracias a unos procesos de transporte específicos que ustedes ya conocieron en sus cursos de biología celular y molecular, ¿sí? Entonces, de ahí viene el concepto de la glicemia y de por qué necesitamos insulina de los transportadores GLUT. Las sustancias hidrosolubles no van a poder pasar esa bicapa lipídica, que es hidrofóbica, que está lleno de fosfolípidos, que son sustancias anfipáticas que forman este mosaico fluido, y esa es la biología celular que nosotros conocemos. ¿Dónde viene la parte interesante? Es que esta bicapa lipídica es permeable a las sustancias solubles en grasa, ¿sí? Por eso es que cuando uno se toma unos chorros se emborracha de una, ¿sí? Porque son sustancias lipofílicas que van como Pedro por su casa, por cualquier membrana lipídica que sea de esta disposición.
Entonces ahí nos entra la membrana celular externa, que es ese otro, esa es la gran adición que tienen los gram negativos, y es una estructura que está formada a partir de la misma membrana celular interna, específicamente la capa interna de esa membrana externa, miren que son esos mismos fosfolípidos, y sobre ella se adiciona eso que le da las propiedades a esa membrana externa, que es la capa del lipopolisacárido, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito de la química del lipopolisacárido y su importancia, pero vale la pena por ahora decir que es una sustancia compleja, ¿sí? Con unos lípidos que no existen en el cuerpo humano, que se disponen en esa hoja externa de la membrana externa, esa es como la parte exótica, y viene acompañado de unas colas grandes de carbohidratos que tienen la propiedad de llenarse alrededor por enlaces débiles con grandes cantidades de cationes divalentes, particularmente magnesio, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene esta membrana con este lípido extraño y con esa gran capa de sacáridos llenos de cationes divalentes? Que la membrana celular externa de las gram negativas evita el paso de sustancias lipofílicas. Entonces, miren ustedes la maravilla. Las bacterias gram negativas tienen un doble sistema de defensa químico, ¿sí? No es algo ni siquiera genéticamente determinado, para que me lo entiendan, no es una enzima, es simplemente la misma composición química de las estructuras, que le evita el paso de sustancias hidrosolubles y el paso de sustancias liposolubles, ¿sí? ¿Qué consecuencias tiene esto? Que las bacterias gram negativas para poder comer necesitan unas estructuras proteicas, ¿sí? Que son generalmente unas proteínas multiméricas complejas, que son las famosas porinas, y sobre esas porinas va a haber un espacecito muy pequeño de apenas unos poquitos nanómetros, o Armstrongs, que va a permitir el paso de nanómetros, perdón, que va a permitir solamente el paso de sustancias que cumplen tres características: sustancias de bajo peso molecular, de carga negativa, acuérdense que esto está lleno de carga positiva, entonces por acá solamente pasan cargas negativas, y que además sean hidrosolubles, porque precisamente lo que hacen las porinas es crear una solución de contigüidad entre esta bicapa extraña que evita las sustancias lipídicas y ese medio en el espacio periplásmico, donde ocurre toda la síntesis de pared en las gram negativas, que es un medio líquido como el medio intracelular o extracelular, donde se difunden las moléculas solubles en agua. Entonces, para que algo pueda entrar a ese espacio periplásmico, debe ser hidrosoluble, de carga negativa y de peso molecular pequeño. Esta es la explicación, muchachos, por qué las bacterias gram negativas, solo por su diseño, van a ser más difícil administrarle un antibiótico, no solamente en el espacio periplásmico, para dañar funciones como la síntesis de pared, o incluso algunos conceptos de antibióticos nuevos que evitan, por ejemplo, la formación de esa segunda membrana, sino también osar meter, por ejemplo, un antibiótico al espacio intracelular de las bacterias gram negativas, ¿sí? Y el hecho de que las bacterias gram negativas vivieran en el océano también tiene unas consecuencias interesantes, porque de este grupo de clorobacterias fueron evolucionando grupos bacterianos hasta que llegamos a unas bacterias que ya tienen la capacidad de hacer fotosíntesis sintética gracias a unas proteínas como son las proteínas Rubisco. Eso lo hacen entonces las cianobacterias, que ya empiezan a hacer un proceso de fotosíntesis oxigénica. Es una reacción bastante difícil de hacer, muy complicada, lenta, única en la naturaleza, solamente ha evolucionado unas pocas veces, que es la fijación de CO2 en presencia de H2O, y logra formar entonces la fijación de carbono. Pasamos de tener un gas casi que inerte como el CO2 y formamos moléculas de glucosa. Eso es el gran milagro de la fotosíntesis, pero en ese proceso se produce popo molecular que nosotros respiramos con bastante avidez, lo cual es el oxígeno, el O2. Ese O2 entonces satura los océanos hace más o menos unos 2.7 a 2.2 billones de años. Se cree que fue ese proceso del inicio de la fotosíntesis oxigénica, ¿sí? La Tierra aparece hace más o menos, la formación de la Tierra hace más o menos 4.5 billones de años, o sea que más o menos al billón de años, de esos 2 billones de años, de eso ya empezaron a aparecer las primeras gram negativas, y ya hace por ahí 1.2 billones de años ya empieza a ocurrir el proceso de fotosíntesis oxigénica. ¿Por qué les cuento esto? Porque es que el oxígeno ya después saturó la atmósfera, ¿sí? Y cuando ese oxígeno se va difundiendo hacia la atmósfera y va llegando hacia la estratosfera, van a coger los rayos del sol, van a achicharrarlo y van a producir un proceso termodinámicamente desfavorable, que es la producción de ozono. Yo cojo 3 moléculas de oxígeno de O2 y convierto en presencia de rayos ultravioleta
esos moléculas los convierte en dos moléculas de O3, de ozono. Y así se forma entonces la capa de ozono. Eso se llama una cosa que en evolución se llama construcción de nicho. Es que un organismo vivo va modificando el entorno hasta que crea un hábitat nuevo para lograrse desarrollar. Las bacterias gram negativas que estaban adaptadas a los medios acuáticos, pues realmente no les va muy bien en los medios secos. Por eso es que cuando una bacteria, por ejemplo, como Salmonella o como una bacteria, por ejemplo, como E. coli, queda en un ambiente completamente seco, ¿sí? No queda asociado a ningún fluido ni a nada, generalmente estas bacterias les cuesta un poco de trabajo sobrevivir en el ambiente durante horas, menos, ni qué decir días, ¿sí? Entonces, la evolución se tuvo que inventar un nuevo diseño para lograr aguantar los embates en las situaciones de desecación. Y ahí es donde entonces aparecen las bacterias gram positivas, que tienen su bicapa lipídica, la membrana celular común y corriente de nosotros para evitar sustancias hidrofílicas, y fueron haciendo estructuras especializadas ricas en peptidoglicanos, ya vamos a ver qué es eso, que permitieron entonces la formación de la pared celular, ya una pared celular no de dos capas de peptidoglicano como las gram negativas, que apenas podían meter dos capitas de pared entre las dos membranas, sino que fueron haciendo una empalizada gigantesca de capas de peptidoglicano, lo que después permitiría, por ejemplo, la formación de esporas, que es la forma de resistencia a la desecación más importante que se conoce, por lo menos en el reino bacteriano, ¿sí? ¿Qué pasa? El proceso evolutivo que hizo, a medida que se fueron apilando capas de peptidoglicano, la conexión entre las dos membranas se perdió y en algún punto una gram negativa perdió su segunda membrana, pero no se murió. Y ahí es donde evolucionan entonces las gram positivas. Miren entonces esa relación tan bonita desde la filogenética, desde la formación del planeta Tierra y cómo eso se refleja en la obra de Hans Christian Gram para el diagnóstico de las bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces ahora sí vamos a hablar de estructuras, aquí ya nos ponemos un poquito moleculares, vamos a hablar básicamente de las estructuras obligatorias, es la parte más importante y donde recaen realmente la terapia antibiótica, porque la terapia antibiótica lo que va a tratar es de pegarse a moléculas generales de todas las bacterias o que pertenecen a todo un grupo grande de bacterias, ¿sí? Como decir gram positivas o gram negativas, que vienen a ser los puntos débiles o los talones de Aquiles de estos microorganismos. Porque por ahora no nos hemos inventado aún medicamentos o moléculas que con un impacto clínico modifiquen moléculas específicas de las bacterias, porque esas estructuras específicas es lo que muchas veces terminan explicando algunos de los factores de virulencia de las bacterias. Por ejemplo, hay bacterias que si no son capaces de adherirse no son uropatógenas. Bacteria que no tenga pili y que no tenga adhesinas para pegarse el uroepitelio no puede ser uropatógena. Cuando uno orina, sale en el chichi, no tiene cómo pegarse, no es un escalador profesional. Entonces, si nos inventáramos un antibiótico contra esas moléculas específicas, ya estaríamos hablando de moduladores de virulencia, ¿sí? Entonces vamos a hablar de esas estructuras generales que están presentes en todas las bacterias, explican muchas de esas funciones generales de ellas. Entonces, hay unas propiedades generales, y esto es lo que lo diferencia de los virus, desde esa tan difícil definición de qué es la vida. Por lo menos la vida celular sabemos que tiene metabolismo, ¿sí? Ese metabolismo tiene dos ramas importantísimas, la parte genética, que tiene los tres procesos de replicación, transcripción y traducción, son procesos intensos desde el punto de vista energético y que llevan a muchos procesos anabólicos, o sea, de reacciones termodinámicamente desfavorables, y para poder hacer todas esas reacciones termodinámicamente desfavorables que llevan a la formación de nucleótidos y de transcripción y de proteínas y de todo eso, pues se necesita hacer una serie de procesos catalíticos o catabólicos, que simplemente es el hecho de, en el caso, por ejemplo, de la fotosíntesis que vimos, es el aprovechamiento de la energía potencial de los fotones convertida en energía fotoeléctrica que lleva a la fijación del carbono, y ya después lo que hacen todos los seres vivos de ahí en adelante, incluyendo nosotros, es hacer procesos catalíticos sobre ese primer aprovechamiento de energía de los organismos fotosintéticos. Lo otro es el tema del crecimiento, y ahí también vienen unos conceptos importantes para la virulencia, que es saber que las diferentes fases del crecimiento bacteriano van a ser o van a producir la expresión o cambio de los factores de virulencia en las fases generalmente de crecimiento exponencial, donde simplemente la bacteria está logrando hacer algo de colonización, muchas veces no expone ciertos factores de virulencia, y cuando ya se llega a una fase estacionaria donde las bacterias dicen, me estoy quedando sin nutrientes, ahí es donde empiezan los procesos invasivos, por ejemplo. Y el otro punto central es que están sujetos a las leyes de la evolución, tanto a la deriva genética como a la selección natural y otros mecanismos
entre ellos los más importantes, los mecanismos de transmisión horizontal génica que permite compartir los genes entre especies distantes, incluso tan distantes como gram positivos y gram negativos. Y ya las propiedades facultativas son algunas que tienen ciertos grupos bacterianos. Por ejemplo, la formación de esporas solamente la producen los bacilos gram positivos anaerobios, ¿sí? Los cocos gram positivos no pueden hacer esporas. Los bacilos gram negativos no pueden hacer esporas, ¿sí? Aunque esto se cree que lo tienen todas, pero por lo menos desde el punto de vista de quórum sensing, que eso lo veremos al final de la conferencia, se ha descubierto en algunos grupos bacterianos. Pues yo estoy casi seguro que la sociomicrobiología es común a todos los microbios que podemos ver en el microscopio. Los mecanismos de transmisión horizontal, hay algunas bacterias que no son muy competentes para estos procesos, caso por ejemplo del Streptococcus pyogenes, mientras hay otras que son profundamente competentes para esto, como es el caso de Acinetobacter baumannii, y algunas bacterias, dependiendo de su hábitat, pues van a requerir, por ejemplo, la movilidad. Entonces, por ejemplo, las gram negativas, los bacilos gram negativos, que viven en el intestino, que viven en el chichi, necesitan moverse para que no se los lleve la corriente, entonces tienen flagelos. Entonces miren ustedes ahí cómo vemos ese reflejo de esa filogenética. Las bacterias gram positivas, bacilos gram positivos, se volvieron esporas, los bacilos gram negativos desarrollaron flagelos para adaptarse a sus nichos, a sus ambientes. Las estructuras obligatorias serán entonces la pared y membrana celular, que forman la envoltura celular, el citoplasma con toda esa serie de compuestos que están allí flotando en el citoplasma, toda una serie de enzimas de un metaboloma bastante parecido al de nosotros, para que la verdad sea dicha, además de los ribosomas que van a estar produciendo las proteínas gracias a los transcritos del cromosoma, y todo lo que hay en el citoplasma sirviendo a ese cromosoma para que en algún punto del ciclo celular reproducir este cromosoma en un proceso de fisión binaria y llevar a la reproducción de las bacterias. Entonces, por ejemplo, una bacteria, podríamos decir que una E. coli, donde se observa precisamente esa relación de las capas externas, que es la que nos detendremos ahorita, donde está la membrana, después está la pared celular, y finalmente algunas estructuras especializadas que tienen ciertas bacterias, como por ejemplo el glucocálix o la cápsula, que no es, son estructuras ya muy dedicadas, por ejemplo, a la evasión inmunológica. Ya en el espacio intracelular, pues están estas otras estructuras que ahorita les mencioné. Entonces, la envoltura celular, realmente las únicas estructuras que son obligatorias es la membrana y la pared, teniendo en cuenta que las gram positivas tienen una y las gram negativas tienen dos, ¿sí? Membranas, pues, de pared solamente hay una. Y ya dependiendo del tipo bacteriano, pues vamos a tener un glucocálix, una cápsula bien diferente. Entonces, por ejemplo, Treponema pallidum no tiene nada de glucocálix, no tiene nada de lipopolisacárido, a pesar de ser un gram negativo, mientras que otras bacterias tienen unos glucocálix completamente exuberantes que se pueden denominar desde el punto de vista inmunológico cápsula, como es el caso de Haemophilus influenza B, neumococo, meningococo, que cuentan con estas cápsulas que los hacen bastante difíciles de controlar por varias ramas del sistema inmune o por la fagocitosis clásica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay que recordar que la pared celular es una estructura bien rígida a la cual va a estar adosada la membrana celular. Esta es una micrografía que me gusta mostrar de un libro de biología celular y molecular, donde muestra precisamente cómo en el montaje de esta micrografía electrónica de barrido, la membrana se soltó de esta pared celular, se soltó y pues prácticamente se rasgó esa membrana para recordarnos de que la membrana celular de las bacterias también es como la de nosotros. Y de hecho, que es una cosa que tocaremos ahorita, una de las grandes diferencias de las membranas de las bacterias, que como están protegidas por esa pared celular, no necesitan el factor tensil y de fortaleza de membrana como es los esteroles, ¿sí? Entonces acá tenemos los dos diseños básicos. Como habíamos mencionado, gram positivos adaptadas a medios secos con grandes capas de peptidoglicano y pérdida de la segunda membrana. Gram negativos, entonces, tienen las dos capas con el espacio periplásmico, la conexión con el medio externo a través de las porinas y la presencia de una capa de lipopolisacárido en la parte más externa. Diremos algunos detallitos químicos de esto. Vale la pena mencionar y recordarles que la membrana celular externa es producto de la membrana celular interna. Por eso hay estos puntos de contacto, que en este momento se me olvida el epónimo, donde se conecta la membrana celular externa con interna, recordando de que se necesitan unas enzimas parecidas a las filipasas para que cojan los fosfolípidos de la membrana interna y los pasen a la hoja interna de la membrana externa,
más las otras enzimas que hacen toda la formación del lipopolisacárido. Entonces, en este momento, por ejemplo, se están desarrollando algunos antibióticos, pues todavía no llega a uso clínico, toda falta, para lograr, por ejemplo, evitar que se formen estos puntos de conexión entre las dos membranas, y esto haría entonces, pues realmente esto le haría un daño irreparable, por ejemplo, a las bacterias gram-negativas que realmente hemos tenido mucho problema en su tratamiento antibiótico, ¿sí? Entonces aquí vemos de forma esquemática precisamente eso que les recuerdo, pero teniendo en cuenta que esa membrana celular externa va saltando como si fuera una culebra o un delfín encima de esa membrana interna por los puntos de contacto necesarios. Entonces ahora sí nos metemos en la parte de la pared. Los que odian la química, espero que me aguanten durante 2 minuticos, decimos un par de detallitos. Muchachos, vea, cosas básicas de biología. Todas las paredes de la naturaleza celulares son a punta de azúcares. Los ladrillos de todas las paredes son azúcares, y échele cabeza y veréis. ¿De qué están hechas las paredes de los hongos? De glicanos. ¿Y qué son los glucanos? Son azúcares con grupos aminos. ¿De qué está hecha la pared de las plantas? Y la mesa y la madera y todo eso, celulosa, que son polímeros de glucosa pegaditos por enlace beta 1,6, por enlaces glicosídicos. ¿Y qué tienen las bacterias? ¿Qué están viendo ustedes ahí? Más azúcares. Entonces, primera cosa que uno le explicaría a un niño de 6 años, las paredes de todos los seres vivos son hechas de azúcares, ¿sí? Esas paredes de azúcares de estas células tienen unas características que las hace diferentes y que de alguna forma explican su diseño curioso y algunas peculiaridades químicas que tienen estas moléculas. Entonces, lo primero que uno ve es que si usted le quita esto los grupos N, ahí hay unas glucosas, o por lo menos hay unas hexosas, hay unas cosas muy parecidas a glucosa, ¿cierto? O fructosa o glucosa, hay una cosa ahí de carbonos en forma cíclica y que tiene 6 carbonos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Las propiedades de la pared bacteriana exigen unas cosas básicas. La primera, exigen que sea una estructura rígida, que aguante muchísima tensión, que aguante muchísimas presiones atmosféricas, muchísima presión oncótica, y que además toda esté hecha a través de enlaces covalentes y que sea una sola molécula rígida estructuralmente. Entonces, para lograr hacer esto, se necesita que esos filamentos de glucosa, que los podríamos, o de azúcares, que los podríamos encontrar en los hongos pegados simplemente esos filamentos a través de puentes de hidrógeno, o en el caso de los filamentos pues, de la celulosa y unidos de forma organizada, se necesitan entonces la unión de enlaces a través de otras moléculas diferentes de azúcares. Y ahí es donde entonces entran estos aminoácidos. Entonces, ¿de qué está hecha la pared de las bacterias? De péptidos y glicanos. Péptido, glicano, sencillo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde viene la magia del cine? Como son aminoazúcares, ¿sí? Miren que ustedes, miren que acá hay una N, ¿cierto? Hay algo ahí diferente. Entonces, primera cosa básica que tenemos que saber para relacionar de una vez con el metabolismo bacteriano. Las bacterias del mismo ciclo de Krebs y de los mismos procesos de catabolismo de carbono básico que nosotros también hacemos en el citoplasma, saca los precursores pulpitos, le agrega que serían pues prácticamente las vías de las hexosas y todo el proceso de metabolismo en los carbohidratos, le agrega unos poquitos grupos nitrógenos y listo, usted ya tiene los precursores de pared. Y precisamente uno de los antibióticos que evita la síntesis de estos ladrillos de la pared es la fosfomicina, que evita precisamente la formación de esos precursores allá en el espacio intracelular, ¿sí? ¿Qué pasa? El primer ladrillo que tenemos es un ladrillo que tenemos nosotros, o sea que es una molécula que no tiene nada especial, que es la N-acetilglucosamina, ¿sí? La N-acetilglucosamina, ¿sí? No podría servir para formar los entrecruzamientos con los péptidos. Para eso se necesita que una molécula de N-acetilglucosamina, que en este grupo H, miren ustedes cómo se le formó esta estructura de carbón para pegarse a estos aminoácidos. Esta cosa en verde, este carbohidrato que ustedes ven ahí, es lo que le da todo lo especial a la pared de las bacterias, que es lo que la hace diferente a los otros carbohidratos, y es el ácido N-acetilmurámico, ¿sí? Murámico de muro, ¿sí? De pared celular. Y eso entonces lo que hace es que allí de este carbono se va a derivar los enlaces covalentes para pegarse a unos tetrapéptidos, y esto es lo que forman realmente las subunidades de peptidoglicano. ¿Qué es una subunidad de peptidoglicano? Una molécula de N-acetilglucosamina
pegada a través de un enlace glicosídico beta 1,4, diferente entonces al de el glucógeno, diferente entonces al de la celulosa, ¿sí? Y ese N-acetilglucosamina con ese ácido murámico, gracias a este pelito que le pegan, que es lo que lo diferencia el GLINAC del MURNAC, es ese enlace que le permite formar entonces esta unión con estos péptidos, ¿sí? Que pueden variar dependiendo de las bacterias, y cada una de estas subunidades entonces pues se tiene que pegar a la pared por algún lado. Entonces las subunidades adyacentes se van pegando ladrillo con ladrillo gracias a los enlaces beta 1,4 glicosídicos, y como les parece, hay algo que puede romper estos enlaces glicosídicos, que es la famosa lisosima, descubierta también por Fleming, quien descubrió la penicilina, y esta lisosima lo que hace es destruir estos enlaces beta 1,4, y, oh sorpresa, pues obviamente solamente mata a los gram positivos porque tienen pelada la pared. Ya sabemos que dañar el ladrillo, los precursores del ladrillo le compete a la fosfomicina, y ya entonces, ¿cómo hacemos para pegar las subunidades adyacentes? Lo que hacemos es hacer unas reacciones de transpeptidización, gracias a estos, por ejemplo, dos residuos de alanina, que permiten la unión del aminoácido 4 con el aminoácido 3 de diferentes cadenas, y estas son las reacciones de transpeptidización que hacen las PBP o las proteínas unidoras de penicilina. Y ahí es donde entonces actúan los betalactámicos, ¿sí? Entonces, para dañar la pared podemos meter ladrillos malos, como es el caso de los glicopéptidos, la vancomicina. ¿De qué está hecha la pared? De peptidoglicano. ¿Y qué es la vancomicina? Un ladrillo malo. ¿Y a qué pertenece? A los glicopéptidos. ¿Sí ven que todo tiene sentido? Podemos matar el albañil, que es afectar las reacciones de transpeptidización gracias a la unión de los betalactámicos con las PBP o con las transpeptidasas, que hace que se inactiven, o dañar todo el proceso de la síntesis de precursores, afectando esos precursores a través, por ejemplo, de la fosfomicina, ¿sí? En este caso estamos hablando de una pared de un gran positivo, y de aquí se van a unir, por ejemplo, a otra molécula importante, que es el ácido teicoico, que ahorita vamos a ver para qué carajo sirve. Esos ácidos teicoicos pueden venir por dos lados, o están pegados de la pared, entonces son ácidos teicoicos puros que están pegados al peptidoglicano, o pueden estar pegados por residuos de glucofosfatidilinositol directamente a la membrana celular. Entonces hay ácidos teicoicos y lipoteicoicos. ¿Qué son los ácidos teicoicos y lipoteicoicos? Son estructuras parecidas a los andamiajes que ponen los albañiles para poder pintar edificios. ¿Por qué? Porque como la pared de los gram positivos es una estructura tan compleja, estos ácidos teicoicos permiten que, por ejemplo, ahí se peguen las PBP, se peguen enzimas, ortasas, enzimas o proteasas, toxinas, ¿sí? Todo lo que se necesite para mantener el medio externo se puede pegar a esos ácidos teicoicos. La ventaja es que esos ácidos teicoicos pueden ser descubiertos por algunas moléculas específicas del sistema inmune, si mal no estoy, por las ficolinas, sistema inmune innato, ¿sí? Entonces aquí no hay lipopolisacárido, el peptidoglicano está pegado, o sea que es susceptible a la lisosima, además los ácidos teicoicos son detectables por el sistema inmune, ¿sí? Entonces aquí vemos pues otra representación esquemática de esa pared, para ver pues cómo se forman entonces esas uniones con los ácidos teicoicos y lipoteicoicos, ¿sí? ¿Qué pasa entonces con estas estructuras? En los gram negativos ya el paseo tiene que ser distinto. Como solamente tenemos dos capas de peptidoglicano, ya dependemos es de las proteínas que básicamente están imbuidas en las membranas o están en el espacio periplásmico, ¿sí? Entonces, en las bacterias gram negativas vamos a tener en ese espacio periplásmico una gran cantidad de proteínas, especialmente algunas proteínas de alta importancia en clínica, como van a ser las PDP y las enzimas que degradan betalactámicos, o sea, las famosas betalactamasas que ustedes quieren ver en el antiograma, en los gram negativos están ahí en el espacio periplásmico o están en el espacio intracelular en forma todavía de precursores, esperando a su síntesis tras una estimulación con antibióticos. Como hemos visto en las gram negativas, el paso central allí es a través de las porinas, que permite entonces el paso de sustancias hidrosolubles de bajo peso molecular y de carga negativa. La estructura definitoria entonces de las bacterias gram negativas es realmente la distribución del lipopolisacárido. No todas las bacterias gram negativas tienen lipopolisacárido. Hay algunas que casi no lo tienen, como la sífilis. Algunas tienen unos lipopolisacáridos ya no con muchos sacáridos poli, sino más bien oligo con pocos, que es el caso, por ejemplo, de los oligosacáridos de los cocos gram negativos, por ejemplo, en Neisseria meningitis, que eso explica por qué producen esas sepsis tan grandes, porque
esos poquitos carbohidratos que hay no alcanzan a tapar esos lípidos que son tan inmunógenos. El secreto del lipopolisacárido es tener el lípido pegado a la membrana y que lo único que vea las sean los sacáridos, porque algunos de esos sacáridos, pues hay unos exóticos, pero hay otros que no son tan exóticos. Miren que aquí, por ejemplo, hay N-acetilglucosamina, glucosa, galactosa, que son cosas que nosotros tenemos normalmente en nuestro cuerpo, y eso son cosas a las cuales no debe haber respuestas inmunes. Y ya dependiendo de la bacteria, incluso del serotipo, pues van a haber diferentes antígenos o repetidos. Va a estar esta región central, que es la más importante desde el punto de vista inmunológico. ¿Y por qué? Miren ustedes, N-acetilglucosamina, cabezas de fósforos, por eso parece un fosfolípido. Pero miren ustedes que hay unos ácidos grasos ramificados. Eso es más raro que un berraco. En nuestro cuerpo nosotros no tenemos ácidos grasos así ramificados en nuestras estructuras celulares. Entonces, por eso, por esta estructura tan extraña, es que el lípido A, allá adentro, imbuido completamente en la membrana celular externa, es la estructura que detectan los TLR4 y que permiten la respuesta inflamatoria, por ejemplo, en una sepsis por gram negativos, ¿sí? También al mismo sentido, cuando estas bacterias, por ejemplo, gram negativas, se lisan en grandes cantidades, pueden liberar esa endotoxina, ese lipopolisacárido, y producir una respuesta inflamatoria importante que lleve a la afectación de los PER. Y es que realmente aquí uno empieza a entender algunos temas del sistema inmune innato. El sistema inmune innato precisamente ha tratado de responder a los patrones moleculares, de ahí precisamente la sabia sigla de los PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos, y es que realmente lo que busca precisamente el sistema inmune innato es encontrar moléculas esenciales de microorganismos que no están en nuestro cuerpo y que definen grandes grupos de patógenos. Entonces, en este caso, la conservación de lo esencial, como es el caso del lipopolisacárido, sabemos por fósiles que el lipopolisacárido existe hace 2 billones de años, o sea que sabemos esas bacterias fotosintéticas iniciales, esas clorobacterias tenían algo bastante parecido al lipopolisacárido, y esto entonces se ve reflejado desde el punto de vista filogenético a que hay diferentes tipos de receptores, ¿sí? de las familias de los receptores TOL y también algunas moléculas que hacen parte de la familia de las inmunoglobulinas que son capaces de responder a esos elementos del lipopolisacárido. Entonces, esa conservación de esa molécula esencial en las bacterias fue la puerta de entrada para que nuestros sistemas inmunes innatos pudieran detectar estas moléculas. Aquí vemos, por ejemplo, estas estructuras homólogas, de drosófila, con las estructuras homólogas de nosotros, el lipopolisacárido, las lectinas unidoras de estos lipopolisacáridos que permiten, cuando están solubles en el plasma, unirse al TLR4 y a través de las tirosinquinasas intracelulares hacer señales cascada abajo que permiten la activación de genes de respuesta inmune proinflamatorios, como lo iremos viendo en el curso, ¿sí? Entonces, como les decía yo, las porinas ahí son uno de los puntos centrales para que las bacterias gram negativas coman. Miren que son diferentes hojas antiparalelas, en este caso 16 hojas beta antiparalelas, que permiten en su formación tridimensional, ya en su forma terciaria, este pequeño espaciecito, ¿sí? De apenas unos nanómetros que permiten entonces el paso exclusivo de sustancias sustancias de muy bajo peso molecular hidrosolubles, y esto es uno de los factores más centrales en los mecanismos de resistencia. Muchas veces las bacterias, grupos bacterianos enteros, tienen ciertas porinas que los hacen resistentes a ciertos antibióticos, o las bacterias durante sus procesos de expresión de factores de resistencia o de presión selectiva, pueden hacer mutaciones en estas porinas, en las porinas que permiten el paso de ciertos antibióticos, haciéndose entonces resistente a veces a clases enteras de antibióticos. Si yo cierro este paso, por más que no hayan betalactamasas allá en el espacio periplásmico, la bacteria va a ser susceptible a, va a ser, resistente al paso de sustancias antibióticas. Entonces ese es el gran reto y la gran diferencia gram positivas y gram negativas. En gram positivas los antibióticos se difunden a través de la pared. Entonces me dice, venga, profe, la pared no es una barrera para el paso de moléculas. Muchachos, ustedes vieron esas capas de tioglicano y esos entrecruzamientos con 4 péptidos, más los dipéptidos de alanina, más las unidades. Realmente la disposición de esas 40 capas de peptidoglicano en los gram positivos
parece más bien una malla de una cancha de fútbol, de fútbol sintético, ¿sí? Entonces realmente esas capas sobrepuestas, por ahí pasa una pelea de perros. Entonces por eso es que a las bacterias gram positivas muy fácilmente les pueden entrar moléculas colosales como la daptomicina o como la vancomicina, que son moléculas de muy alto peso molecular, que no podrían pasar ni a bala a través, por ejemplo, de una porina, ¿sí? Entonces esa es la gran diferencia del paso de las sustancias. Siempre las gram negativas permitirán el paso de sustancias hidrofílicas, ¿sí? Mientras que en las membranas y en las envolturas de las gram positivas puede pasar cualquier tipo de molécula y de casi que cualquier peso molecular, ¿sí? La única tipo de grupo de moléculas que es capaz de actuar por ahora en nuestro arsenal clínico en las membranas de los gram negativos son la polimixina, que actúa precisamente como un detergente selectivo, no mata nuestras membranas celulares porque nuestras membranas celulares no son ricas en cationes divalentes. La polimixina solamente interactúa con esos iones de magnesio para poder hacer su acción allí. Ya cuando nos vamos entonces a meter ya a, por lo menos en el espacio periplásmico, en las gram negativas y en las gram positivas ya cerca de la membrana, ahí pueden pasar entonces, en el caso de las gram positivas, moléculas grandes como los glicopéptidos, que son péptidoglicanos chiviados que hacen que la síntesis de pared no se pueda continuar. Y ya los beta-lactámicos, pues entonces ya vamos entendiendo por qué para los gram positivos sirven todos los beta-lactámicos, por eso es que un meropenem puede matar perfectamente un estreptococo, ¿sí? Pero no todos los antibióticos beta-lactámicos que sirven para gram positivos pueden entrar a los gram negativos. Para los gram negativos se necesitan adecuaciones de esos beta-lactámicos para que cumplan la triada de ingreso, bajo peso molecular, carga negativa y hidrosolubles. Ya entonces cuando nos metemos al espacio intracelular, ya entonces entramos a hablar del ribosoma. El ribosoma procariota es bien interesante porque es diferente al de nosotros. Si fueran completamente iguales, todos los antibióticos que inhibirían la síntesis de proteínas serían unos tóxicos tremendos para nosotros. Y de hecho, a pesar de todo, pues el problema que tenemos con los antibióticos que están en el ribosoma es que así los ribosomas sean diferentes, pues algunos efectos tóxicos sí alcanzan a tener estas moléculas que afectan el ribosoma bacteriano, ¿sí? Ototoxicidad, nefrotoxicidad, toxicidad medular, ¿sí? Son algunos de los ejemplos que podemos reunir allí. Entonces, estas diferencias se dan precisamente por la disposición de formación y de moléculas que tienen el ribosoma procariota, donde nosotros tenemos, de acuerdo a esas unidades Svedberg, que es una muy mala forma de pesar y medir las cosas, pero pues así pegó y así se sigue denominando, tenemos la subunidad 30S, que es más pequeña que la de 40S eucariota, la de 50S más pequeña que la de 60S eucariota, todas esas proteínas que ayudan a todo el tema de replicación y las subunidades ribosomales. Haciendo otra conexión también con la clínica, recuerden que las técnicas moleculares de secuenciación de un gen que permiten hacer la identificación más fiel muchas veces de las bacterias es la secuenciación del gen ARN ribosomal de 16S. Entonces miren que en el ribosoma bacteriano no solamente lo atacamos, sino que también podemos aprovecharnos del ARN ribosomal para hacer el diagnóstico. Esta es precisamente una imagen de un ARN ribosomal, de cómo forma entonces todos esos interacciones en forma de bucles precisamente para los sitios activos, recordando de que el ARN ribosomal también tiene sitios catalíticos. Este es el ARN ribosomal, por ejemplo, de Thermus thermophilus, que es una bacteria extremófila, ¿sí? Entonces, cuando ya entramos acá al espacio intracelular, vamos a tener diferentes, entonces, dianas para poder entrar allí. Hay procesos, ¿sí? Hay algunos antibióticos, por ejemplo, que no pueden entrar a través de los anaerobios porque necesitan procesos de activación de membrana dependientes de procesos metabólicos dependientes de oxígeno. Hay otras moléculas que se van a difundir por difusión facilitada, otras van a pasar a través de la membrana porque son lipofílicas, y estas van a llegar entonces y se van a concentrar acá al espacio ya intracelular. Entonces acá vamos a tener entonces, dentro de los diferentes blancos moleculares, van a estar las quinolonas que inhiben la girasa y la topoisomerasa 4. Los cromosomas bacterianos son circulares, entonces para poder hacer los procesos de replicación y todo lo que se hace con el ADN, hay que estar enrollando y desenrollando el ADN. Esto produce un estrés mecánico tremendo. Las topoisomerasas y girasas permiten estos procesos. Entonces, si yo daño la girasa
y la topoisomerasa lo que hago es producir un efecto genotóxico sobre la bacteria. Entonces se producen mutaciones, daños de ADN, ¿sí? Y aquí también vale la pena, justo viendo este mecanismo, poder entender una cosa. Las quinolonas, al afectar casi que de forma directa el ADN, es una de los antibióticos que más torean la expresión de factores de resistencia, para que lo tengan presente, ¿sí? Bueno. Por otro lado, tenemos entonces el metronidazol, que hace toda una serie en las bacterias anaerobias de activación a través de la PFO, de la piruvato ferroxino oxidorreductasa, y hace toda una serie de cascada de eventos metabólicos, desde pozos de electrones hasta dañar el potencial redox de la célula, lo que lleva finalmente a la generación de intermediarios reactivos de oxígeno que también dañan el ADN. La rifampicina, por ejemplo, y todo el grupo de las rifamicinas alteran la síntesis de ácidos nucleicos, o sea, la síntesis del ARN mensajero a través del daño de la polimerasa de ARN. Obviamente esto lo que hace es producir entonces transcritos dañados, que hace entonces que no se dé una expresión génica adecuada. La otra vía que podemos inhibir son toda la vía del ácido fólico al interior de la célula, inhibiendo por lo menos dos enzimas, y por eso es que todos los antifolatos van en parejas, porque hay que hacer un efecto sinérgico, o la bacteria simplemente con la función de una enzima compensa la falta de la otra, por eso siempre se utilizan los dos antibióticos en tándem para esa forma de sinergia. En terapia tópica tenemos, por ejemplo, la mupirocina, que inhibe la sintetasa de los ARN de transferencia, esto también entonces produce un daño en la información, ¿sí? Y ya en las unidades ribosomales tenemos entonces en la pequeña, tenemos menos antibióticos que actúan allí, es donde están las tetraciclinas y los aminoglicósidos, que fueron también los más, de este grupo, los primeros en ser descubiertos. Tenemos algunas cosas interesantes pasando en tetraciclinas y aminoglicósidos cuando hablemos más adelante de resistencia y las últimas opciones que tenemos, pero también en estos están algunos de los antibióticos más activos y más usados. Las tetraciclinas son clásicas en las terapias antibióticas de amplio espectro en veterinaria, y pues de hecho por eso se abusó tanto de ellas, y los aminoglicósidos fueron unos antibióticos importantísimos, como algunos de los primeros antibióticos bactericidas en acompañar las terapias como sinergia en terapias con beta-lactámicos para matar algunos gérmenes resistentes y de difícil manejo. En la subunidad ribosomal 50S, o sorpresa, se pegan más antibióticos, y ahí es donde vamos a tener el famoso grupo MLSB, donde están los macrólidos lincosánidos y las estreptograminas, donde está el quinopristin y alfopristin, que pues básicamente de este antibiótico nos deberíamos ir olvidando, al igual que el cloranfenicol, sí, son antibióticos que nunca, el cloranfenicol por tóxico, y el quinopristin al final creo que le quitaron el permiso de FDA. Entonces realmente lo que tenemos en la 50S, que necesito que se aprendan, es que ahí tenemos los macrólidos y lincosánidos, que van de la mano en resistencia antibiótica, y el linezolid, que es la nueva adición al arsenal terapéutico de inhibición de la 50S, y que funciona excelente para algunas infecciones de gérmenes gram positivos resistentes, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ya para cerrar por encimita algunas estructuras específicas o que hacen parte pues de las facultativas. Hay que recordar el glucocálix y algunas bacterias que tienen unas cápsulas importantes. Las cápsulas que ustedes tienen que tener siempre en mente son las cápsulas relacionadas con Haemophilus influenza, Neisseria meningitis y Streptococcus pneumoniae, que son esas cápsulas, o son los mejores encapsulados, y esas cápsulas producen daño gracias a que son capaces, por ejemplo, de producir enfermedad devastadora en los pacientes sin vaso, y además pueden producir meningitis. Todos los organismos encapsulados producen meningitis, si no pregúntele a Cryptococcus neoformancigati, que dentro de los hongos es el que más cápsula tiene. Los flagelos son bien interesantes para las bacterias, son unas adaptaciones muy importantes de hábitat, especialmente en los bacilos que viven en medios acuáticos. La disposición de los bacilos, el número de los flagelos, la disposición de los flagelos, si están en ambos polos, en un solo polo, esto permite la identificación de los mismos, y esto permite o facilita que los microbiólogos identifiquen ciertos grupos bacterianos. Y desde el punto de vista de la patogenia, es importante porque la flagelina, al ser una proteína tan escandalosa, debido a que ocupa una gran parte de la biomasa externa de la bacteria, pues es un blanco muy fácil de identificar, por ejemplo, por el sistema inmune innato. Entonces, vamos recapitulando para ir uniendo cositas con la inmunología. Los peptidoglicanos los descubre
los TLR1, 2 y 6. El lipopolisacárido lo descubre el TLR4 y la flagelina la descubre precisamente el TLR5. Entonces, por ponerles un ejemplo, Salmonella typhi, la Salmonella anthroponótica, cuando tiene contacto con las células intestinales, lo que hace es botar el flagelo para que no pueda detectarlo el TLR5, entra al espacio intracelular sin flagelo y allí entonces se vuelve casi indetectable, es como una especie de ninja, ¿sí? Entonces miren la importancia del flagelo para moverse y adaptarse a un nicho, pero al mismo tiempo también como un factor de virulencia que yo puedo evitar para que no sea detectado por el sistema inmune. Y de hecho, el flagelo también nos recuerda un poco la sintasa de ATP y de hecho, pues, las bacterias gram negativas de doble membrana pues resultan siendo básicamente el diseño central de algunos endosimbiontes, como es el caso de las mitocondrias. De las cianobacterias finalmente se formaron los simbiontes que llevarían a las plantas a tener cloroplastos, y de las alfa-proteobacterias, donde viene la mitocondria, son los primos precisamente de bacterias como E. coli o Pseudomonas, que tienen este flagelo, pueden tener, por ejemplo, este flagelo, tienen este motor molecular y precisamente hacen todos estos procesos de energía gracias a la fuerza motriz que les dan los cambios de gradientes de los hidrogeniones, igual que nuestra sintasa de ATP. Por otro lado están los pilis. Los pilis son unas estructuras muy importantes para resistencia antibiótica y para virulencia. Hay algunas enfermedades que requieren la presencia de pilis comunes, que son mecanismos de adhesión específicos. Yo tengo una E. coli que funciona como una especie de carrito de Lego al cual yo le puedo pegar un montón de cosas, y las E. coli uropatógenas solamente pueden ser uropatógenas si tienen un pili fuerte que les permite unirse a al uroepitelio, ¿sí? Y así muchas de las bacterias que permiten hacer invasiones de ciertos órganos necesitan tener estas pilosidades. Pero además tenemos otros pilis que ya no están, la proteína, los genes no están en el cromosoma, sino que están en plásmidos, y estos son los famosos pilis sexuales que permiten los procesos de transmisión horizontal génica a través de los sistemas de secreción bacteriana, especialmente el TSST4, que es el especializado en permitir el paso de proteínas y de material genético, como es el caso de los plásmidos. Entonces, miren ustedes la importancia. Pilis sirven para la parte de la transmisión horizontal génica, conjugación, resistencia, y además los pilis comunes sirven para la adhesión, en este caso, de la virulencia. La formación de las esporas requiere, estos en bacilos gram positivos anaerobios, requiere que sean células en forma de bacilo. ¿Por qué? Porque cuando una bacteria está en proceso de división, generalmente las bacterias, si hay nutrientes en suficientes cantidades y no hay ninguna señal de su colonia que le indique deje de crecer o no hay ninguna amenaza, las bacterias se van reproduciendo por división binaria. Entonces, cuando llegamos, por ejemplo, a un sitio donde hay desecación o hay estrés oxidativo o hay algún problema, lo que hace la bacteria es entrar en una forma de resistencia. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Lo que hace es que forma un septo y divide a la espora, a lo que va a ser la espora, y la célula, lo que sería la otra célula hija, lo que sería la otra bacteria hija, lo que va a hacer es empezar a especializarse y no hacer nada de proceso reproductivo, sino que se dedica completamente a crear un ambiente completamente aislado, una formación de unas capas de peptidoglicano más otra serie de compuestos que logran hacer que entonces esa bacteria, que esa espora quede completamente encapsulada. Entonces miren ustedes como una especie de comportamiento altruista. La mitad de la bacteria se sacrifica para que la otra se vuelva espora, y así entonces de una sola bacteria va a quedar una sola espora. Gran diferencia, por ejemplo, con los hongos. Los hongos se reproducen a través de esporas. De un aspergillus, de una corona de aspergillus pueden salir cientos, miles de esporas, ¿cierto? En cambio, de un proceso de esporulación de una bacteria sale una espora, por lo tanto no es un mecanismo de reproducción, sino que es un mecanismo de resistencia. No se les olvide ese concepto que puede ser importante. Entonces, ya las esporas pueden durar hasta décadas, o incluso se cree que hasta siglos en condiciones correctas, listas otra vez para germinar y volver a producir enfermedad. Entonces, si está relacionado con bacilos gram positivos, estas bacterias que son capaces de hacer esporulación están relacionadas con algunas bacterias toxigénicas y están relacionadas con algunas de las bacterias que producen enfermedades por anaerobios,
como es el caso de los clostridios, por ejemplo, donde está Clostridium tetani, Clostridium botulinum, ¿sí? Las células, entonces, las bacterias van a producir diferentes mecanismos para invasión. Las bacterias pueden estar en dos formas, básicamente. Pueden estar en el compartimento extracelular o pueden estar en el compartimento intracelular. Las bacterias que son extracelulares generalmente son bacterias bullosas, purulentas, virulentas, o sea, producen exotoxinas, ¿sí? Producen enzimas hidrolíticas, producen proteasas, producen toxinas que modifican el comportamiento de las células o las lisan, compuestos que degradan las matrices extracelulares y rompen las uniones entre las células. Entonces, generalmente las extracelulares llevan generalmente a respuestas inflamatorias importantes, no solamente por los PAMPs, ¿sí? Los patrones moleculares que ellas mismas exhiben en estas estructuras que hemos hablado, sino por todo el daño que producen, o sea, los DAMPs, ¿sí? Hay otras bacterias que en cambio tienen una vida mucho más tranquila y eligen más bien irse al espacio intracelular. Algunos ejemplos notables de esto tenemos, por ejemplo, micoplasma. El micoplasma incluso prescinde de tener una pared como el resto de las bacterias, entonces por eso es que a las neumonías por micoplasma no les podemos dar betalactámicos. O, por ejemplo, bacterias como las rickettsias, bacterias intracelulares transmitidas por vectores que se especializaron también en estar en el espacio intracelular, ¿sí? O bacterias incluso como el bacilo gram positivo listeria, que tiene unos mecanismos de evasión y de paso transcelular espectaculares y que merecerían solamente una charla para hablar de ellos. Entonces, dependiendo de dónde vivan las células y dónde vivan las bacterias, los mecanismos fisiopatológicos y patogénicos van a ser diferentes. Ninguna riqueza produce procesos, por ejemplo, purulentos, mientras que un estafilococo aureus puede licuar medio pulmón. Entonces, básicamente esto nos lleva a entender un detalle fundamental de las bacterias y es cómo comen. Y esto se debe básicamente al estar encerrados por la pared. Nosotros somos organismos que cazamos, nosotros somos una ameba que se cree más, básicamente. Es porque perdimos la pared, entonces lo que hacemos es utilizar nuestra membrana para engullir todo lo que podamos. Esa movilización de membranas gracias a los esteroles es lo que permite la fagotropía o fagotropismo, que es uno de los pasos claves a la eucariogénesis y uno de los grandes legados que dejó el doctor Thomas Cavalier Smith, que entre otras cosas se murió hace poco, probablemente el biólogo celular más importante y pues el autor que realmente me enamoró de todo el tema del estudio de los protozoarios y de la evolución celular. Entonces, miren, no se asusten, estas son las mismas vías metabólicas que nosotros a grandes rasgos nosotros hacemos. Nosotros comemos fuentes de carbono, ellas también cuando se alimentan de nosotros, sacan unos metabolitos precursores que van a servir, por ejemplo, para hacer aminoácidos, azúcares y ácidos grasos. Por ejemplo, de estos azúcares se van a sacar los precursores para hacer la envoltura, lo que hablamos ahorita. Entonces, miren que lo mismo que hacemos nosotros de ciclo de Krebs, de ahí salen unos componentes centrales para hacer, por ejemplo, la pared, ¿sí? Lo mismo también de esos precursores se hacen nucleócidos para poder hacer ADN y ARN, ¿sí? Y de los mismos precursores grasos, de la beta oxidación, de los mismos ácidos grasos que nosotros consumimos, pues se hacen los procesos metabólicos para producir, por ejemplo, los lipopolisacáridos. Otro de los puntos centrales de las bacterias para entender ya puntos específicos de ciertos grupos es entender que están divididas por cómo se relacionan con el oxígeno. Entonces hay que saber que hay varios grupos, no se dicen anaerobias o aerobias, no, pero anaerobias que sí, hay muchos tipos de anaerobias como pueden ver ustedes. Entonces están las anaerobias estrictas, es un recorderis de esas bacterias que casi extinguen las cianobacterias, son bacterias que si usted les muestra el oxígeno se mueren. Estas solamente crecen en ausencia de oxígeno y la presencia por error, por ejemplo, de manipulación en laboratorio las mata. Ahí es donde están Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens. Estos Clostridium son muy duros de cultivar y de hecho cuando se hacen estudios con anaerobios, generalmente cuando uno vuelve y hace un ensayo pierde la mitad de las bacterias, se mueren con nada, son muy difíciles de manipular. Por otro lado está, por ejemplo, las anaerobias moderadas, que ahí es donde tenemos, por ejemplo, bacteroides, la más importante bacteroides fragilis, una bacteria gram negativa anaerobia. Esta bacteria es un poquito más tolerante, son capaces de crecer a 2 a 8% de oxígeno, no al 21% de oxígeno que tenemos, y ya si se exponen a oxígeno atmosférico, pueden durar más o menos una hora o hora y media. Esto nos explica también por qué la mayoría de los cultivos que crecen de anaerobios generalmente son cultivos con bacterioides,
Aquí también está Propionibacterium, que ya no se llama así, ya se llama Cutibacterium, que es Cutibacterium magnes, por ejemplo. Eso también es una anaerobia moderada, que acuérdense que les gusta vivir ahí en los poritos de la piel. Tenemos las anaerobias aerotolerantes, donde tenemos algunas bacterias que son capaces de tolerar el oxígeno, pero son incapaces de usarlos metabólicamente. Ahí en estos, en este grupo bacteriano, no recuerdo algún ejemplo, no sé si alguno tiene, yo en una de las conferencias tenía una de estas bacterias, son poquitos los ejemplos que hay de aerotolerantes, pero hay algunos, son mucho más fáciles de cultivar, y las que prácticamente explican la mitad de la microbiología y que son responsables de casi toda la resistencia antibiótica son las anaerobias facultativas. ¿Por qué se llaman anaerobias facultativas? Porque se creen mitocondrias. ¿Qué queremos decir con eso? Que si están allá metidos dentro del culo de uno, cero oxígeno, viven orondas. Pero cuando ya pasan al tejido, como es el caso, por ejemplo, de una coli enteroinvasiva, una salmonela que está viviendo en el intestino sin oxígeno y después pasa a la sangre, allá ellas muy felices son capaces de de volverse metabólicamente activas cuando el oxígeno está presente y aprovechar precisamente ese boost que hace el oxígeno, y tienen también procesos de antioxidantes que hacen un poco más resistentes a ciertos procesos inmunes. Ahí están todas las enterobacterias, los bacilos gram negativos no fermentadores y todos los cocos gram positivos de importancia clínica que nos interesan y que además producen resistencia antibiótica. Por otro lado están las microaerofílicas que requieren oxígeno pero en bajas concentraciones, y ahí es donde tenemos por ejemplo a Campylobacter y Helicobacter. Por eso son tan duras de diagnosticar. Si no tuviéramos otros medios de diagnóstico de técnicas indirectas en el Helicobacter, o por ejemplo los medios selectivos Campio, los paneles de film array, sería muy difícil caracterizar estos grupos, son difíciles de cultivar. Y ya finalmente tenemos las aerobias estrictas, que la que más nos interesa es Mycobacterium tuberculosis, que necesita obligatoriamente de oxígeno, no puede crecer en su ausencia, y esto nos explica por qué la disposición, por ejemplo, de las lesiones de Mycobacterium tuberculosis en los pulmones de los humanos. Por otro lado, tenemos la relación con la temperatura. Las que nos interesan todas son mesófilas, son bacterias que crecen más o menos entre unos 10 y unos 40 a unos 45 grados de temperatura. De hecho, esas diferencias a veces de que tal crece a 42, tal crece a 45, muchas veces permite a veces hacer diferenciación de ciertos microorganismos. Ya las bacterias termófilas y hipertermófilas son de las cuales hemos logrado sacar polimerasas que nos han permitido, por ejemplo, desarrollar las técnicas de PCR. Como les decía yo, el crecimiento de un cultivo bacteriano es también importante para poder entender un poquito la virulencia. Porque cuando una bacteria se vuelve 2, 4, 8, 16, 32, 64, eso depende de los nutrientes. Cuando las bacterias van alcanzando el límite físico, van llegando a la fase estacionaria, y los perfiles de transcripción son muy diferentes en la fase exponencial, en la fase post-exponencial o en la fase ya estacionaria. Que muchas veces ya las bacterias, cuando están en la fase estacionaria, se dan cuenta que no tienen nutrientes, están llenos de tóxicos alrededor y no tienen espacio para crecer. Ahí es donde pueden cambiar el perfil transcripcional para, por ejemplo, expresar genes para degradar matriz extracelular o toxinas para producir daño importante, ¿sí? Entonces, generalmente los ciclos de las bacterias son rápidos, y por eso es que, por ejemplo, en términos de seguridad alimentaria, lo que más importa es el proteger las comidas y mantenerlas precisamente fuera de la zona de peligro. Me vuelvo un poquito en esto. Todos los principios de seguridad alimentaria lo que hacen es tratar de mantener la comida lejos de este nivel, ¿sí? O yo la mantengo refrigerada fuera del rango de temperatura de los mesófilos. Por eso es que la temperatura de refrigeración de las neveras empieza más o menos en unos 4 grados, 5 grados centígrados, 2 grados centígrados, temperatura de refrigeración donde no crezca un mesófilo. Y las temperaturas de cocción generalmente arrancan de 55 grados en adelante para allá, porque yo estoy sacando de la zona de confort a estos mesófilos donde están todos los patógenos humanos. Esa es la importancia entonces del tema de la adaptación a la temperatura. Entonces, las bacterias están en condiciones óptimas de temperatura. Por ejemplo, un arroz con pollo que uno lleva ahí en la cajuela del Renault 4 allá, pues, sancochándose al sol de 40 de Melgar, uno saca la ollita del arroz después de haber estado 4 o 6 horas allá en el baúl del carro, y arroz con pollo por ciclos de 20 minutos, pues imagínense ustedes cuántas bacterias tiene ese arroz. Hemos arrancado en 1, 2, 4, 8, 16, 32, hacen un crecimiento, pues, si hay nutrientes que puede ser exponencial. Otras bacterias se pueden demorar mucho su ciclo de vida, que es el caso de la Mycobacterium tuberculosis, donde se puede demorar 200 minutos cada ciclo celular. Entonces, un cultivo de E. coli o Staphylococcus aureus, uno puede empezar a ver colonias a las 18 a 24 horas,
mientras que los cultivos de Mycobacterium tuberculosis pueden demorar de 15 días a 4 semanas en exhibir colonias visibles, ¿sí? Este señor, Richard Lenski, nos demostró además unos temas muy interesantes en evolución celular. Él lo que hizo fue coger 12 poblaciones distintas de E. coli y lo que hizo fue hacerlas replicar en ambientes celulares distintos, en hábitats, perdón, distintos, y ver a través de los años cómo iban evolucionando esas 12 poblaciones de bacterias de E. coli. Y ha descubierto, por ejemplo, que algunas bacterias de E. coli son capaces de desarrollar ciertas vías metabólicas de novo, compiten por recursos de forma activa dependiendo de los nutrientes que haya allí en el hábitat. Y además hay unos procesos muy interesantes de transmisión horizontal génica que hacen que cuando uno se mete generalmente con una bacteria, realmente se está metiendo con todo el ecosistema, ¿sí? Y a pesar de que se han hecho todos estos estudios y que se ha logrado descubrir algunos de los mecanismos evolutivos de las bacterias, realmente tenemos muy poca noción sobre lo que no somos capaces de cultivar, ¿sí? Eso que no somos capaces de cultivar es lo que denominamos la materia oscura microbiana, ¿sí? Que en algunos experimentos nos ha permitido establecer de que solamente conocemos el 1% de las bacterias existentes, y cuando hacemos algunos procesos de secuenciación de una sola célula que son costosísimos y muy difíciles, y logramos sacar bacterias no cultivables y aprender un poquito de su genómica, podemos encontrar que hay una mínima exploración. Todos estos puntos negros que ustedes ven acá son filum bacterianos que pues están codificados porque sabemos que es una cosa que no conocemos todavía, no sabemos cómo crece, de qué depende, con qué se relaciona, pero son filum bacterianos que no conocemos. Esto fue un estudio sobre unos cientos de bacterias, secuenciación de una sola célula, y para poder tener una idea más o menos clara de cómo son realmente los filum bacterianos, necesitaríamos hacer la secuenciación de una sola célula de 17.000 aislados bacterianos de todo el globo, de ambientes usualmente complejos como plataformas oceánicas de extracción de petróleo, chimeneas hidrotermales, reactores nucleares, selvas tropicales todavía casi vírgenes, pues si es que todavía existe eso, para lograr encontrar esa materia microbiana. Entonces todavía no sabemos muchas de las relaciones de los microorganismos en el entorno, y mucho de lo que sabemos es muy sesgado a la microbiología médica, a los mecanismos de resistencia, y muchas veces no sabemos ni siquiera cómo los mecanismos de resistencia se generan en la naturaleza y llegan finalmente a los hospitales, que es el famoso concepto del resistoma, ¿sí? Que es toda la acumulación de los genes de resistencia en bacterias patógenas, bacterias ambientales, y además los genes que se pueden además transmitir por diferentes mecanismos. Así entonces la evolución bacteriana tiene diferentes vías. La que utilizamos nosotros, que son las microevoluciones, que son los cambios de un solo nucleótido o pequeñas inserciones o deleciones que pueden ayudar a mecanismos interesantes de patogénesis bacteriana, como por ejemplo las transiciones de fase para evasión del sistema inmune o incluso los switch antigénicos, ¿sí? Estas mutaciones de un solo nucleótido son importantísimas en resistencia, por ejemplo, en Mycobacterium tuberculosis. Nosotros revisamos gen por gen de importancia en tuberculosis, saber qué cambios de un solo nucleótido están allí, miramos si tienen relación con resistencia. Pero también pueden hacer grandes cambios, como por ejemplo inversiones o transposiciones de segmentos grandes de cromosoma. Esto se da pues básicamente por mecanismos genéticos establecidos como transposones, y otros ya mecanismos más complejos como los mecanismos de transmisión horizontal génica. La sola genética bacteriana nos da para una clase de la parte de resistencia, hablaremos algunos más adelante porque es un tema bastante denso, pero por ahora vale la pena decir que las bacterias tienen más mecanismos de evolución que nosotros, y por eso van siempre un paso adelante en este tema, porque aparte de que está la reproducción clonal, y de que cada 20 minutos hacen una generación, y de que en el experimento de Lansky, ella desde 1980 y pico, cultivando las 12 tribus de E. coli, lleva 57.000 generaciones, que es más o menos el número de generaciones que lleva el ser humano desde que evolucionó en la Tierra. Entonces, en 20 años, las bacterias a través de reproducción clonal son capaces de repasar toda la filogenia humana en términos de número de generaciones. Entonces ahí hay un gran potencial de evolución solamente contando las mutaciones de cada una de las bacterias sumado al gran número de bacterias que hay, evolución. Pero por otro lado hay también los mecanismos de transmisión horizontal que permiten, para poner un ejemplo, que un elefante le pase un girasol y que ese girasol, por ejemplo, siga siendo funcional y antes adquiere una función que antes no tenía, ¿sí?
Entonces todo depende precisamente de la genética bacteriana. Ahí tienen ustedes una micrografía electrónica de un cromosoma bacteriano para saber un concepto muy importante, y es que los cromosomas son una estructura completamente cerrada. Nosotros tenemos cromosomas con telómeros, con centrómeros. Los cromosomas bacterianos es una sola hebra de ADN, como una culebra mordiéndose la cola, y ahí precisamente en el punto de origen es donde empiezan todos los procesos de replicación bacteriana. Entonces hay unas diferencias claves en la genética. Los procariotas, la replicación del ADN y la división celular están acopladas. Acuérdense que nosotros lo que hacemos es copiar los cromosomas, después de copiarlos, empaquetarlos, para que ahí es donde en el cariotipo se ven precisamente los cromosomas, coger y hacer todo el proceso de mitosis, llevárselos para un lado y ya después dividir la célula hasta que los cromosomas no han migrado y no se ha hecho toda la replicación del ADN y no se hace el trasteo, no se puede hacer la división celular. Las bacterias, como todo lo hacen al soco, ellas son capaces de ir replicando el cromosoma y replicando estructuras mientras van haciendo todo el proceso de división celular. Esos dos procesos están asociados desde la replicación, la síntesis de compuestos y la citoquinesis, y esto nos explica por qué entonces hacen los procesos tan rápido. Nosotros, en cambio, tenemos todo completamente separado, precisamente para tener los checkpoints, o si no nos volvemos un tumor, y estas fases entonces hacen que nuestros procesos de división sean mucho más lentos. Otro de las consecuencias allí es que nosotros no tenemos compartimentalizados los procesos de transcripción y de replicación. Las bacterias pueden estar replicando el ADN y al mismo tiempo estar expresando genes de resistencia o virulencia, mientras hacen todo el proceso de replicación de las hebras, yendo de 5' a 3' desde el punto de origen, hasta que finalmente ya van a quedar con dos cromosomas iguales mientras se van haciendo los procesos de citoquinesis. ¿Qué es lo importante aquí, chicos, a tener presente? Que desde el punto de origen, la mayoría de los genes esenciales para las bacterias van a estar pegados a ese punto de origen, porque la bacteria no puede correr el riesgo, por ejemplo, de quedarse sin un ARN ribosomal o sin quedarse sin una enzima clave del ciclo de Krebs, ¿sí? o de la glicólisis. Las islas de patogenicidad generalmente quedan en los extremos finales de los cromosomas bacterianos, donde muchas veces si hay algún error, por ejemplo, puede hacer de que un cromosoma quede más pequeño con grandes deleciones, o que quede, por ejemplo, con la duplicación de un segmento cromosómico. Entonces, del punto de origen, miren ustedes que se va replicando la hebra de ADN, hasta que ya se tiene en el punto final listo la síntesis de compuestos, la división del cromosoma, y ya no es sino hacer el proceso de citoquinesis al piso, a lo que dé, ¿sí? Esto precisamente se logra gracias a esos compuestos que eran parecidos a nuestros microtúbulos, a nuestro citoesqueleto de los eucariotas, que es, por ejemplo, las proteínas MRB y la proteína FTSZ, que ya se las había mencionado. Esto es probablemente el abuelo de los microtúbulos. O sea, las bacterias sí tienen citoesqueleto, sino que es bien diferente al de nosotros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las bacterias que tienen la proteína MRB son las que, gracias a la disposición de esta proteína, se forman los bacilos, mientras que las bacterias que tienen la proteína CRES, que es el antepasado de los filamentos intermedios, tienen la forma, por ejemplo, de vibrio, por ejemplo, que parecen como en una media lunita, ¿sí? Cuando está esa proteína, la crecentina. Entonces, por ejemplo, si yo hago una citoquinesis de una bacteria que no tiene la proteína MRB, ya no quedo con un bacilo, sino que quedo con un coco. Vean ustedes eso lo bonito, microtúbulos, actina y filamentos intermedios, y esto nos explica la morfología de las diferentes bacterias, ¿sí? Aquí lo vemos pues ya en micrografía electrónica de cómo se van dando los dos procesos. Entonces, los procesos de transmisión horizontal génica, yo les dije ahorita una frase que espero que la tengan presente, es que cuando uno se mete con una bacteria, se mete con todas. La bacteria que yo trato en este hospital con antibiótico de amplio espectro, y entonces ahí empieza a sonar la canción de los toreros muertos de mi agüita amarilla, si no la conocen, los invito a que la conozcan, es muy chistosa. Cuenta entonces como el ciclo del agua. Entonces, claro, la agüita amarilla del paciente con el antibiótico y con la E. coli de su infección de urinaria va a llegar a los caños, a los mares, a los ríos, va a interactuar con otras bacterias y va a haber entonces también procesos de transmisión horizontal, o sea que esa E. coli adquiere un mecanismo de resistencia a esos antibióticos que llegaron a joder a las bacterias del entorno que no tienen nada que ver con el humano, o que esas bacterias hospitalarias le transmitan esos genes de resistencia a, por ejemplo, bacterias de interés agropecuario. Esto que ustedes ven ahí es una aproximación matemática de las diferentes conexiones entre los grupos bacterianos donde han habido procesos de transmisión horizontal. Entonces, realmente la filogenia de las bacterias no es un árbol de la vida, sino más bien una red
como si fueran un solo organismo simbiótico, ¿sí? Entonces, las bacterias no vienen solitas, ellas son capaces, por ejemplo, de lograr hacer respuestas coordenadas. Como habíamos visto en función del ciclo celular, ellas saben si están en fase de crecimiento exponencial, todas están de fiesta comiendo, o ya se están acabando los recursos y eso les permite hacer algunas acciones coordinadas. Entonces, por ejemplo, están las moléculas de sensamiento de quórum. Hagan de cuenta de que usted está a ciegas y va a invadir un castillo y usted está entrando como una especie de ninja, ¿cierto? Entonces, si usted entra solo y está en la parte de abajo del castillo que está completamente oscura, usted no ve nada, y usted entra y empieza a dar machete usted solo, pues usted lo cogen los soldados del enemigo y lo matan. Entonces, usted lo que tiene que hacer es esperar a que lleguen todos los soldados o ninjas amigos suyos para poderse tomar el castillo. Como usted no puede hablar porque lo detectan, ni tampoco puede salir a la luz porque lo pillan, la única forma de usted darse cuenta de que hay suficientes soldados para invadir el castillo es que cuando ya están todos los soldados pegados, usted empieza a sentir la chucha de todos, ¿sí? Eso es el sensamiento de quórum. Las bacterias lo que hacen es que a medida que van haciendo sus procesos metabólicos, producen a través de los genes reguladores de quórum sensing, los que son de la de Caldas quórum, de los quórum de las asambleas, y van sintetizando unas moleculitas, que son unas moléculas señales. Entonces, a medida que se van reproduciendo las bacterias y que van llegando más bacterias, van produciendo estas moléculas de señal que se van acumulando en el entorno, ¿sí? Como la chucha de los soldados que vimos ahorita. Y cuando se logra una concentración específica de estas moléculas en el entorno, logran ahí sí activar los receptores intracelulares y cambia el perfil transcripcional de la bacteria, y ya la bacteria pasa de estar, por ejemplo, solamente expresando adhesinas, moléculas de metabólicas, housekeeping gene, inmediatamente ya sintió todos estos péptidos de inducción, dice, uy, ya estamos en número suficiente, habemos quórum, y ahí sí entonces empieza a soltar las exotoxinas y las enzimas hidrolíticas y empieza a armar la podrida. Listo. El otro tema fascinante, ya para ir cerrando esta charla de hoy, de las bacterias, es que las bacterias también tienen sistema inmune adaptativo, que esto es precisamente unos segmentos en el cromosoma de las bacterias que estaban llenos de unas repeticiones todas extrañas palindrómicas. Acuérdense, un palindromo, una secuencia palindrómica, una palabra palindrómica es una que se lee para detrás y para adelante de la misma forma, y como ustedes ven acá, pues hay aquí unas cosas, unas secuencias palindrómicas, o sea, se lee empastelado, interespaciadas y además reunidas en grupo, y eso es precisamente lo que significa CRISP. Repeticiones palindrómicas cortas interespaciadas regularmente agrupadas, eso significa CRISP. ¿Y qué es lo que hace CRISP? Cuando una bacteria, el principal enemigo de las bacterias son los fagos y los antibióticos. Y bueno, el sistema inmune, obviamente, cuando las bacterias son infectadas por un fago y por alguna razón logran sobrevivir, porque no siempre sobreviven, si las bacterias entran en ciclo lítico, explotan, lo que hacen las enzimas CRISP es coger un pedacito de ese segmento del virus, gracias a que sobrevivió, y lo empaqueta acá en estas sustancias repetitivas palindrómicas, donde va a quedar entonces ese gen para poderlo leer de un lado y para el otro. ¿Qué es lo que hace entonces? La bacteria va expresando estos genes CRISP en forma de ARNs pequeños, no codificantes, sino regulatorios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando por algún motivo una bacteria, por ejemplo, entra, un virus, perdón, un fago entra y ataca una bacteria, y otra vez entonces va a infectar a la misma, la inmune de CRISP es que va transcribiendo estas secuencias, y estas secuencias se van a volver otra vez a pegar al virus cuando entra, y al pegarse al virus lo que va a hacer es señalizar una de estas enzimas Cas, que lo que va a hacer es pegarse y va a inactivar este segmento génico. Esto de utilizar un segmento de ARN que se pegue a algo con alta precisión y que después llegue una enzima y lo corte, es el fundamento de toda la terapia génica, y eso se lo debemos al sistema adaptativo de las bacterias. ¿Listo? Bueno, vamos a ir parando hasta acá porque no quiero dejar botado este tema de patrones de identificación básicas. La idea era en esta primera sesión de hoy darles un abrebocas de las estructuras y de las generalidades de bacteriología, para ya en una actividad posterior, porque yo sé que ya son las 8:30, ya vamos para las 9, yo sé que ya ahorita ya
chicos, ustedes me dejan de poner mucho cuidado, para que volvamos a retomar el tema de pared, volvamos a hablar de cultivo, extinción de Gram, y ahí nos metamos a ver los patrones de identificación. Espero entonces si tienen alguna pregunta, muchachos, alguna duda que tengan.